En una época distante, cuando la maldad reinaba en la tierra, el gran dios Viracocha desató un diluvio para purificar el mundo. Tras este evento, Viracocha llamó a sus 4 hijos y a sus esposas. Ayar Manco estaba acompañado por la sabia y bondadosa Mama Okio, Ayar Cachi por la dulce y serena Mama Cora, Ayar Uchu por la valiente y tenaz Mama Rawa, y Ayar Auca por la enérgica y decidida Mama Huaco. A ellos, Viracocha les encomendó una misión sagrada. Deben viajar en búsqueda de una tierra fértil que será la capital de un futuro imperio, donde enseñarán a sus habitantes los conocimientos necesarios para una vida mejor. Con estas palabras, entregó a Ayar Manco una vara de oro y el sagrado maíz, símbolo de prosperidad y abundancia, como regalo para la humanidad. Los hermanos emergieron del cerro Tamputoucou, dispuestos a cumplir su sagrada labor, conscientes de que el camino a través de los abruptos Andes estaría lleno de desafíos y peligros. Ayar Cachi, bendecido con una fuerza sobrenatural, tenía un temperamento impetuoso que constantemente desafiaba a sus hermanos, sembrando temor y desconfianza entre ellos. Temerosos de su poder descontrolado, los hermanos idearon un plan para neutralizarlo. Con mentiras y engaños, lo convencieron de regresar a la cueva por provisiones. Una vez adentro, sellaron la entrada con una colosal piedra. Ayar Cachi, atrapado e impotente para mover la roca, lanzó ensordecedores rugidos de furia que resonaron por todo el valle, causando temblores y ecos de desesperación. Sin embargo, el camino de los hermanos debía continuar, y con corazones pesados, siguieron adelante sin mirar atrás. A lo largo de su ardua peregrinación, los hermanos alcanzaron la montaña sagrada de Guanacauri, hogar de un ídolo venerado y temido. Con respeto y devoción, todos le rindieron culto, excepto Ayar Uchu, cuya audacia y orgullo lo llevaron a desafiar la deidad. En un acto de rebelión, saltó a la espalda del ídolo y, como castigo por su osadía, fue transformado en piedra. A pesar del dolor y la tristeza que embargaba sus corazones, los hermanos continuaron con su misión, sabiendo que no podían detenerse. Por un llamado celestial, Ayar Auca se alzó hacia los cielos en un vuelo majestuoso, pero al descender, se petrificó, dejando a Ayar Manco como el último portador de su legado. Finalmente, después de muchas pruebas y tribulaciones, Ayar Manco encontró un hermoso valle donde la vara de oro se hundió suavemente en la tierra. Comprendió que ese era el lugar perfecto para construir el grandioso imperio inca. Cambió su nombre a Manco Cápac, convirtiéndose en el primer gobernante, transmitió sus vastos conocimientos a los pobladores, enseñándoles el arte de la agricultura, la construcción y la organización social. Así, sembró la semilla del imperio del Tahuantinsuyo, un legado de grandeza y sabiduría que perduraría a través de los siglos.